Nuevamente un saludo fraternal, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien lo manifestó el director de culto, vamos a estar meditando sobre Mateo capítulo 5, de los versículos 1 al 12, el Sermón del Monte y en este caso específico las bienaventuranzas. Sabemos que este tema de las bienaventuranzas se ha predicado durante muchos siglos. De hecho, creo que es uno de los sermones más predicados durante toda la historia de la Iglesia. Esta vez el Señor me va a permitir predicarlo por tercera vez en 15 años. Y son sermones que tenemos que recordar porque nos dan el carácter que Cristo quiere reflejar de Él mismo en y a través de su iglesia, en y a través de sus discípulos. También vale la pena decir que el capítulo 5 hasta el capítulo 7 o más, un poco más, contiene los 5 sermones más significativos de Cristo en Mateo. El de las bienaventuranzas es uno de esos 5 grandes sermones o enseñanzas. Vamos a leerlo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El versículo 1 nos puede dar la introducción al tema en general. Y quiero que observemos varios aspectos pedagógicos que la Biblia nos enseña de cómo enseñaba a Cristo. Cuando dice el versículo 1, viendo la multitud, al decir viendo la multitud podemos deducir, podemos implicar que había mucha gente y que tal vez también estaban llegando más cantidad de gente a escuchar al Señor. Y tal vez dentro de esa multitud había gente que tenía un alto grado de ignorancia escritural. Otros se acercaban ahí con dolor en sus almas, en sus corazones, y por qué no, aún en sus aspectos físicos. Otros se acercaban allí porque reconocían que eran pecadores, otros porque tenían muchas necesidades y otros porque tenían una triste condición y querían escuchar al Señor Jesucristo. Pero luego dice que subió al monte, y esto nos indica que el Señor amaba predicar en espacios abiertos. Y de hecho el tema de subió al monte nos hace ver que toda la escritura tiene un aspecto y un cariño y un afecto especial por los montes. De hecho nos habla de Monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley, Monte Sión, que representa la iglesia de Cristo, el Monte Calvario, donde el Señor nos redimió de nuestros pecados, y el Monte de los Olivos, donde ocurrió la ascensión del Señor. Entonces, miren que la palabra monte tiene un significado especial en la palabra de Dios. Pero de ese mismo versículo dice, y sentándose. Resulta que en las costumbres orientales de la época era normal que el maestro se sentara a enseñar y los discípulos se estaban de pie. Entonces, el sentándose da una enseñanza en la postura del predicador, pero especialmente cuando él intercedía, lo hacía de pie. Enseñaba sentado e intercedía de pie. Pero luego dice que vinieron a él sus discípulos, o sea que se acercaron sus discípulos, dando a entender que de toda la multitud, sus discípulos estaban más cerca de él que del resto de la gente.
Pero al sentarse, el Señor estaba obrando como un juez, otorgando las bendiciones del reino, o también como un rey sentado, separando sus súbditos de los extraños, como un maestro que habla teniendo autoridad. Como les dije, era costumbre oriental que el maestro se sentara y el alumno se quedara de pie. Pero el Señor se sentó como rabí de la iglesia, pero también como legislador del reino de los cielos. El versículo 2 también nos ayuda a adentrarnos en esa preciosa introducción antes de mencionar las bienaventuranzas. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, el Señor Jesús durante toda su vida fue para sus discípulos y para la gente de su época, como lo es para nosotros, una enseñanza. Y Él era una enseñanza aún sin abrir su boca. Su solo testimonio, su sola presencia era una enseñanza. Era un libro que se podía leer con respecto a su carácter, a su manera de ser. Pero aún así, también el Señor abrió su boca. Y al abrir su boca mostró el conocimiento y expuso el conocimiento que tenía del Padre. Que Él dice, he venido a hacer la voluntad del Padre y lo que he oído de Él vengo a enseñarles. Pero también su vida a través de los milagros y de las obras de amor. Es decir, que el Señor era consecuente entre lo que Él hablaba y lo que Él vivía. Pero Él hablaba como alguien diferente. Aún sus mismos opositores decían que hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y Él era solícito, claro, poderoso, potente y específico en sus mensajes. De hecho, recordemos y hagamos algunas preguntas de reflexión. ¿Quién abrió la boca de Moisés? El Señor, ¿cierto? ¿Quién abrió los labios de David para componer y expresar esos preciosos salmos? El Señor. ¿Quién abrió la boca de los profetas? El Señor a través de su Espíritu. Pero aquí tenemos como aplicación que ahora tenemos que el mismo Señor que inspiró a Moisés, a David y a los profetas a hablar, ahora Él nos habla de manera directa. Y como primera aplicación podemos encontrar que nuestra manera de predicar demuestra si tenemos celo por Dios. Su manera de explicarle el Evangelio a otras personas también demuestra cuánto celo tiene usted de Dios, de su palabra y de sus preceptos. Y las bienaventuranzas brotan directamente de la boca del Señor. Y vamos a observar cómo de la bienaventuranza número 1 a la número 7 se presenta como una escalera de peldaños bajitos que hay que subir progresivamente. Y las últimas dos son más altos, porque es donde vienen las pruebas y las persecuciones. Ahora bien, Cristo es el predicador del Sermón del Monte. Cristo solo podía resolver quiénes son o quiénes serían salvos. Pero también Cristo muestra a través del Sermón del Monte cuáles son las marcas y las evidencias de su obra de gracia en cada uno de los oyentes y en cada uno de los creyentes, por supuesto. Y Cristo es la boca de la deidad. Él es la palabra viva de Dios. Nos dejó la palabra escrita, pero Él es la palabra viva y escrita de Dios. Y cada una de estas bienaventuranzas podemos decir que se eleva por encima de las que le preceden. Es decir, siempre tiene que haber un escalón, un peldaño que nos ayude a empezar el camino, el ascenso del cántico gradual. Los salmos graduales eran ascendentes y así el sermón de las bienaventuranzas preserva y conserva esa misma característica de ser ascendente para poder experimentar las bienaventuranzas que el Señor profiere sobre su pueblo. Y algo que es bien importante, si observaron en la lectura, es que todas las bienaventuranzas se relatan en tiempo presente. O sea que podemos hablar de un presente continuo. Y el Señor Dios ve todo como un presente eterno. Porque todas están en tiempo presente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso está hablando en tiempo presente. Bien, vamos a comenzar a desarrollar una por una.
También les quiero manifestar que en mi corazón he tenido como el deseo de ampliar. ¿A qué me refiero? Este sermón se puede predicar en un solo sermón, todas las bienaventuranzas. Pero después también se puede predicar un sermón por cada bienaventuranza. Y eso nos llevaría posiblemente a profundizar mucho más en cada una de ellas. Pero bien, les dejo con esa inquietud y que el Señor sea guiándonos para cuando Él quiera que lo prediquemos de esa manera. Vamos con la primera bienaventuranza. Verso 13. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que verla como un primer escalón. Y debe ser un escalón tan bajito que esté muy cerca del suelo, porque habla de bienaventurados los pobres en espíritu. Porque tal vez si ese primer peldaño fuera un escalón grande, para una persona débil ya lo dejaría sin fuerzas. Los que hemos tenido oportunidad de subir algunas montañas con escalones grandes, sabemos lo que implica el esfuerzo de subir un peldaño muy grande. El Señor, reconociendo nuestra condición caída, nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta bienaventuranza desciende casi que al nivel exacto donde el Señor nos deposita. Pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Que la persona que es pobre en espíritu es aquella que reconoce la total y absoluta dependencia de Dios. No es la persona que sea pobre en espíritu la que no tiene diligencia para las cosas, no. Aquí se habla de pobreza en el espíritu, es aquel que sabe que sin Dios no es nada, que sin la ayuda del Señor no es nada, que sin su fortaleza espiritual no es nada. Como lo dije, esta bienaventuranza desciende al nivel exacto donde nos deposita la ley, después que ha hecho por nosotros lo mejor que ha podido dentro de su poder o designio. Y sabemos muy bien que la ley no nos salva, la ley muestra la grandeza de nuestro pecado y nuestra incapacidad. Lo máximo que la ley puede hacer por nuestra humanidad caída es mostrarnos nuestra pobreza espiritual y convencernos de ella. Arrancarle al hombre su imaginaria riqueza de justicia propia es uno de los principales propósitos de la ley. Mostrarle al hombre la abrumadora deuda que tiene para con Dios y que no la puede pagar. Es postrar al hombre rostro en tierra, lleno de desconfianza en sí mismo. La ley rasga el codiciable manto babilónico de nuestros méritos imaginarios en muchos pedazos, específicamente en 10 pedazos, que es los 10 mandamientos. Y demuestra claramente la ley que nuestra cuna de oro es simplemente escoria, y así nos deja desnudos, pobres y miserables. Porque cuando un hombre se confronta con la ley de Dios, se da cuenta que no puede cumplir ni uno solo de esos mandamientos. Y hasta este punto desciende Jesús en esta primera bienaventuranza. Su nivel preciso de bendición llega hasta el borde de la destrucción, porque es que Él rescata al perdido y el Señor es el que enriquece al pobre, y en esta opción o en esta situación de manera espiritual. Y esta bienaventuranza, aunque esté colocada en un punto bajo y conveniente, donde pueda ser alcanzada por quienes están en las etapas más tempranas de la gracia, no por ello es menos rica en bendición. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. O sea que aunque es una bienaventuranza que nos lleva a tener un grado de humildad, su resultado final es glorioso, el reino de los cielos. Es decir, en esta bienaventuranza encontramos lo siguiente, como lo diría un precioso predicador: bajo estos harapos está oculto un manto de oro. O sea, en los harapos de la humildad está escondido el manto de oro de ser poseedores del reino de los cielos. Otra aplicación sería la siguiente, hermanos y hermanas: ningún hombre se lamenta delante de Dios a menos que sea pobre en espíritu. Es esencial para los caracteres siguientes o para las bienaventuranzas que vamos a mencionar la pobreza en espíritu, porque la pobreza en espíritu, se podría decir, es como el atrio del templo
de las bienaventuranzas. Es decir, ahí no cabe el orgulloso, ahí no cabe el enaltecido, ahí no cabe el que tiene justicia propia, ahí cabe el que reconoce que depende total y absolutamente del Señor y reconoce su bajeza delante de Él. ¿Por qué no cabe el orgulloso? Porque el orgullo ciega los ojos, mientras que la humildad los debe abrir. Cristo no sería precioso nunca mientras que no seamos pobres en espíritu. Y la puerta estrecha no es lo suficientemente ancha para permitir la entrada del hombre que es grande en su propia opinión. O sea que esta primera bienaventuranza nos anima a reconocer nuestras flaquezas, a reconocer que nuestra humanidad sin Cristo no tiene sentido. Sería simplemente una vida pasajera de nacer, crecer y morir y ya, y luego partir al infierno. La segunda bienaventuranza, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza, o los que están señalados en este grupo de los que lloran, porque ellos recibirán consolación, también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 2, que Cristo viene a consolar a los que lloran, a consolar a los enlutados, a consolar a los necesitados. Y recordemos también que dice que Dios es un Dios de consolación, de toda consolación. Pero bien, podemos ampliar también un poco más al decir que estos llorones parecen encontrarse en una peor condición que los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque están llorando. A los ojos nuestros, diríamos, pues están como en peor condición, ¿no? Y ellos se encuentran en una etapa superior, porque están en un segundo escalón, es la segunda bienaventuranza, aunque por los resultados de las lágrimas pareciera que estuviesen en una posición inferior, pero no, no es así. La manera de subir en el reino de Dios es hundir y humillar el yo, porque sin eso no podemos pasar a ese segundo nivel. El que llora no es que esté llorando por el dolor del mundo, sino que el que ha sido humilde en espíritu es el que puede ser sensible y llorar por el dolor del pecado contra Dios, produciendo en el creyente un genuino arrepentimiento y un celo por el Señor. Miren, hermanos, es triste ver cómo el mundo llora por tantas cosas. Recordemos que lo que dice la palabra de Dios es que la tristeza del mundo es de condenación, mientras que la tristeza que proviene de Dios es para bendición, da vida. ¿Cuántas cosas lloramos por el mundo? Por pérdidas de objetos, por pérdidas de dinero, por pérdidas de vidas de seres humanos, en fin, de muchas cosas el ser humano llora, pero no por su propio pecado. Y aquí recordamos las palabras de Cristo, cuando le dice a las mujeres cuando iba camino al Calvario, no lloren por mí, más bien llorad por vuestros propios pecados. Y eso es lo que también nos quiere enseñar esta bienaventuranza. El Señor da consolación, porque Él es el Señor de toda consolación. Y estos hombres que lloran son los que se duelen por el pecado y que son probados inclusive por los males del tiempo. Pero hay un futuro de descanso y de regocijo. Los que se ríen se lamentarán, pero los que somos afligidos cantaremos delante del Señor. Cuán grande bendición es la aflicción, pues ella provee el espacio para que el Señor administre consuelo sobre nuestras vidas. De otra manera no le buscaríamos. Yo creo, sin temor a equivocarme, de que todos los que estamos aquí, de una u otra manera nos acercamos al Señor en búsqueda de Dios por las aflicciones que teníamos, no por los tiempos de alegría y de felicidad que estábamos experimentando. Nuestras horas de lamentación son las que nos han proporcionado más consuelo que aún los mismos días de júbilo. Y esa es una experiencia que ningún ser humano puede desconocer. Vamos al tercer peldaño, hermanos. La tercera bienaventuranza, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero quiero aclarar desde un principio que la palabra manso no significa debilidad o pasividad, sino más bien humildad, amabilidad y paciencia en hacer el bien. Las características del manso son increíbles. Son de una profundidad y aún de un antagonismo a lo que el mundo piensa,
que podemos ver las siguientes cosas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero que me acompañen por un momento al Salmo 37:1 antes de avanzar. Perdón. Esto lo hacemos para que vean la unidad espiritual que hay en la palabra de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento y lo que dice Mateo en el Nuevo Testamento. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea que el Señor Jesucristo mismo está tomando de la misma palabra de Dios el Salmo 37 para decir, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso nos deja ver que Cristo no solamente es la palabra hablada, sino la palabra viva desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, hasta por supuesto la eternidad. Ahora bien, hermanos, cuando un hombre es convertido, la primera operación de la gracia de Dios dentro de su alma es darle pobreza de espíritu, primer peldaño. Luego el Señor nos lleva a conocer nuestro vacío, nuestro pecado, y así nos humilla y nos hace lamentar por nuestras deficiencias. Pero luego la justicia propia, que no es mansa nunca, hace que el hombre orgulloso de sí mismo se humille. Pero también puede ser que el hombre orgulloso de sí mismo tenga un corazón empedernido. Empedernido, o sea, como un pedernal que es difícil de traspasar. Solamente la gracia del Señor puede derribar esos corazones endurecidos en cada uno de nosotros. Porque tiene que haber pobreza de espíritu y tiene que haber lamentación para ser manso. O sea, no puede ser manso una persona que no ha tenido pobreza de espíritu y que no ha llorado por su propia maldad y por su propio pecado. Y eso lo lleva a ser manso. Ahora bien, la mansedumbre tiene que ver con otras personas. Y la única manera de comprobar si se es manso es cuando el Señor pone a esa persona con aquellos que probarían su temperamento. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Creo que aquí todos tenemos que reflexionar mucho al respecto de esto. Porque las personas más cercanas a usted, aún las que están bajo su mismo techo, son las que más lo ponen a prueba en su temperamento, en su mansedumbre. El manso se hunde en lo relativo a la humillación personal y de esa manera recibe mayor gracia. ¿Qué más podemos decir de los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Son los que son sumisos a la voluntad de Dios y son flexibles a su palabra. El manso es aquel que quiere hacer todo lo que Dios diga que haga, sin refutar nada. Donde Dios lo ha puesto, es la mejor posición en la que él puede estar. Si Dios lo puso en una situación de escasez, en ese momento es su mejor posición. Si lo puso en una posición de abundancia, es su mejor posición. Si el Señor lo puso en donde está, en la familia que tiene, esa es la posición que el Señor ha querido para usted. Pero el Señor va a probar su mansedumbre a través de otras personas. Porque es a través de las circunstancias externas que nuestro carácter es confrontado. Porque también el Señor quiere mostrarnos qué hay dentro de nosotros. Hay personas que nos irritan, por supuesto, pero la respuesta a esas irritaciones es lo que demuestra cómo estamos con respecto a esta bienaventuranza de la mansedumbre. En cierto modo, la mansedumbre también tiene mucho que ver con el dominio propio, el no dejarnos sacar de casillas de manera innecesaria. Los mansos no altercan con Dios. El manso se queda mudo, no se revela contra su Dios, aun cuando Dios lo trate con vara. Porque Dios trata a sus hijos con vara. Si los padres hemos tratado a nuestros hijos con la vara de la corrección, pues cuánto más el Señor nos trata a nosotros con la vara de la corrección. Y aún así el manso ni abre su boca. Y si la abre es para pedirle al Señor que le dé gracia para soportar la prueba.
Hermanos, que el poder de Cristo descanse sobre los mansos y que ojalá tú y yo seamos humildes, que lloremos por nuestro pecado y que seamos mansos. Porque los de orgulloso corazón son los que llegan a denunciar a su hacedor. El doctor Sproul decía en una de sus enseñanzas que si por alguna razón el Señor lo mandara al infierno, él decía, si algo de teología he aprendido, es que si el Señor me envía al infierno, yo sería de los llorones. ¿Por qué no escuché la palabra? ¿Por qué no hice caso? Pero no de los que rechinan los dientes. Porque el que rechina los dientes, el que levanta el puño contra el Señor, es el que le dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Sí? ¿Quién eres tú para tenerme así? Así obra el arrogante. Así han obrado muchos delante del Señor con un corazón orgulloso, denunciando lo que Dios hace en sus vidas. Pero el manso también es flexible a su palabra, diciendo, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El manso no le opone objeciones a los preceptos de Dios, más bien los obedece. El manso no espera el primer lugar en las sinagogas, no es alguien que se jacte de su riqueza. El manso es todo lo opuesto del orgulloso, prepotente. El manso es amable. Aplicación, hermanos. Yo conozco algunos creyentes profesantes que son muy duros y repelentes. Que no se nos ocurra acudir a ellos para contarles nuestros problemas. Recurra a un hombre humilde, a un hombre manso que ha llorado por su pecado y le puede transmitir un buen consejo. Los mansos son pacientes. Cuarta bienaventuranza, y aquí lo importante es que en la medida en que usted va subiendo cada peldaño, le ruegue al Señor que haga de usted una persona humilde, que llore por su pecado y que tenga mansedumbre. Y ahora vamos con la siguiente bienaventuranza, la cuarta, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acompáñenme por un momento a Isaías capítulo 55. 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es más sublime tener hambre y sed de justicia que ser manso, o que llorar, o que ser pobre en espíritu. Pero sin estos no se puede tener hambre y sed de justicia. Observe cómo cada bienaventuranza va unida a todo el propósito, a todos los escalones. Ninguna está separada. Así como los 10 mandamientos, dice que el que incumpla un solo mandamiento está abrogando toda la ley, incumple toda la ley. Porque es que eso es un cuerpo, no son situaciones separadas. Esas son las características que debe tener un verdadero creyente en Cristo. Por eso dice aquí que es más sublime tener hambre y sed de justicia que ser manso, o que llorar, o que ser pobre en espíritu, pero sin estos requisitos no se puede tener ni hambre ni sed de justicia. Habiendo cesado de tener hambre y sed, según este mundo, es un hombre que tiene hambre y sed de otro mundo mejor. O sea, el que está satisfecho con una cosa, quiere obtener otra. Y busca con empeño la consecución de lo celestial y de lo eterno, descrito como justicia. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, hermanos, cuando el Espíritu le da vida, él comienza a apetecer la justicia delante de Dios. Sabe que es un pecador inicuo condenado en el tribunal del Altísimo, pero él quiere ser justo. Desea que su iniquidad sea quitada y que sea borrada la contaminación de su pasado. ¿Cómo puedo ser hecho justo delante de Dios?
se nos informa que solamente por Jesucristo y por su justicia, Él nos puede hacer justos o justificados. Se informa que Jesucristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por la obra de Cristo que somos justificados en Él. Ningún ser humano se puede justificar a sí mismo delante de Dios, sino únicamente en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Solamente podemos ir al Padre por Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y es el único que ha satisfecho la justicia del Padre. Luego el creyente, cuando ve que Cristo murió en su lugar o en lugar del pecador, entiende como quitados los pecados de los pecadores. Cristo ya venció la muerte, a Satanás y el pecado completamente. Sabemos que nosotros, mientras estemos en este lado de la eternidad y mientras vivamos en estos cuerpos, lamentablemente seguimos pecando, pero ya el pecado no nos puede gobernar. El pecado ya no se enseñoría del verdadero creyente. El creyente tiene los medios de gracia dados por Dios a través del sacrificio de Cristo para salir victorioso del pecado. ¿Cómo? Pues siendo humilde, llorando por su pecado, siendo manso y anhelando y teniendo hambre y sed por la justicia de Dios. Y entonces cuando el pecador comprende que Cristo ha obrado una perfecta justicia, no para sí mismo, sino para los injustos, entiende como por imputación el hecho de que ha sido justificado por la obra de Cristo y no por sus propios méritos o por ninguno de sus méritos. Y se hace consciente de que es bueno que tengamos hambre y sed de justicia, porque eso nos va a llevar a orar más, a leer más la palabra, a unirnos más con otros creyentes, a exaltar el nombre del Señor en los ámbitos que nos ha colocado, tanto en la familia como en la iglesia, como en la sociedad o en el Estado. Como aplicación, un precioso poeta cristiano decía lo siguiente: este hombre anhela tener una naturaleza justa. Ay, de mi corazón fluyen ininterrumpidamente aguas amargas. Oh, que mi naturaleza pueda ser cambiada. Ese es el anhelo, eso es tener hambre y sed de justicia, desear que el Señor nos cambie, decirle como el profeta Jeremías: conviérteme y me convertiré a ti. Aunque ya seas convertido, tenemos que seguirnos convirtiendo todos los días. Tenemos que seguir muriendo a nuestro pecado y maldad diariamente, y que la gracia del Señor se manifieste con más poder. Sigue diciendo este poeta que yo, un amante del pecado, pudiera ser amante de lo que es bueno. Lleno de mal, que pueda ser lleno de santidad. Oh Señor, permíteme tener un fuerte deseo de vivir de manera agradable al Padre, siendo saciado con la santidad que tú me quieras dar. Por un momento, cuando leemos Mateo capítulo 25, que no alcanzamos a leerlo hoy, pero lo dejo para su meditación, del versículo 31 al 42, va a poder observar lo que es el juicio a las naciones. Y se va a dar cuenta de que los que el Señor llama a su derecha y les da la bienvenida al reino de los cielos, fueron los que hicieron actos de justicia, misericordia, los que lloraron por el pecado, los que fueron humildes de corazón. Vamos con la quinta bienaventuranza, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos por un momento a Mateo capítulo 9. Versículo 27. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahí vemos a gente humilde pidiéndole a Cristo misericordia y Cristo otorgando misericordia. Vamos a Mateo 15, 22.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y era una mujer que no pertenecía al pueblo y sin embargo tuvo la humildad de recurrir al Señor. ¿Cuántos de nosotros como padres tenemos que orarle al Señor de esa manera? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, teniendo misericordia de mis hijos. Y Santiago capítulo 2. Se me pegaron mis hojitas. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que si el Señor fue misericordioso y fue misericordioso con nosotros, debemos de tener misericordia para con los perdidos y también para con los nuestros. Aquí podemos decir que el hombre ha sobrepasado la simple justicia, se ha elevado por sobre la búsqueda de lo que es justo y ha llegado a la búsqueda de lo que es bueno, amable y generoso, o sea, la misericordia. Hermanos, las bienaventuranzas son un todo y toda misericordia comienza en Dios y con Dios. El hombre no puede ser misericordioso por sí mismo y esperar misericordia por eso. Démonos cuenta que cuando el hombre sin Dios ha querido hacer misericordia, lo hace más por un orgullo espiritual, por figurar en las páginas, o porque lo adulen, ¿cierto? Pero el verdadero corazón tiene que provenir de la misericordia de Dios. O sea, la misericordia de Dios es una bienaventuranza, es un don dado por Dios porque Él es misericordioso. Y de hecho, uno de sus atributos es ser misericordioso. Pero el hombre misericordioso que ha recibido ese don de Dios tiene benevolencia para con los hijos de la necesidad y para con las hijas de la penuria. No puede olvidarse de los pobres. El amor de Dios mora en los misericordiosos y por eso encontramos gente que de verdad ama a los presos, a los pobres, a los enfermos, a los moribundos, a los rechazados, porque es misericordioso. Hermanos, las misericordias responden a las necesidades humanas con compasión y con gracia, y también por su propio sentido de necesidad de misericordia. Es decir, yo tengo también que reconocer que yo necesito de la misericordia de Dios de manera directa, pero también necesito de la misericordia de Dios que se refleja a través de instrumentos humanos que el Señor usa para mostrar sus misericordias. A los misericordiosos Dios les ha dado un corazón nuevo y un espíritu recto. Vamos con la sexta bienaventuranza, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos por un momento al Salmo 24. Versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Una vez más, si vemos que todas las bienaventuranzas que el Señor profiere están escritas en el Antiguo Testamento, porque Él es la palabra viva de Dios, Él es la palabra encarnada de Dios. Y si el Señor usa las Escrituras para dar enseñanzas, pues cuánto más nosotros, hermanos. En vez de estar enseñando cosas que vemos y que nos imaginamos en nuestra mente, lo que hay que enseñar es la palabra de Dios. Ese fue el ejemplo que nos dio Cristo, al punto en que Él dijo: hay de aquel que le añade o le quite a su palabra. Hermanos, el blanco del Señor, su objetivo primordial en el ser humano era que su enseñanza tuviera como blanco los corazones de los hombres.
Porque él lo dijo, es del corazón que salen los malos pensamientos, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones, los crímenes, todo sale del corazón del ser humano. Por eso el Señor apunta en esta bienaventuranza a los del limpio corazón, pero por la gracia de Cristo, porque ¿qué hombre puede tener el corazón limpio delante de Dios? Por eso el blanco del Señor era que su enseñanza tenía por propósito los corazones de los hombres. Y también él buscó la fuente de toda maldad. ¿En dónde? Pues en el corazón de los hombres para podernos limpiar de nuestra maldad. El Señor no nos dijo o no expresó aquí, observe esto, Él no dijo bienaventurados los de limpio lenguaje, o los de limpias acciones, o los de limpias ceremonias, o los de limpios vestidos, o de limpios alimentos. Dijo claramente, de limpio corazón. ¿Pero saben por qué? Porque el que tiene limpio corazón va a resolver todo lo demás, va a hacer todo con limpieza. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Era uno de los principales de la sinagoga, era un hombre intachable a los ojos de otros hombres. Era un hombre religioso, ceremonial, daba sus diezmos, sus ofrendas, iba al templo, hacía vigilias, cuidaba las cosas del templo y practicaba la ley de Dios de manera externa. O sea que a los ojos de los hombres Nicodemo cumplía un estándar elevado. Pero cuando el Señor hace la parábola entre el publicano y el fariseo, ¿qué dice? Que el fariseo con su orgullo decía, gracias te doy Dios que no soy como ese publicano, sino que soy de tu pueblo escogido. Pago mis diezmos, doy mis ofrendas, vigilo, velo, cumplo con la ley de Moisés. Mientras que el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa sola frase del publicano está demostrando en la vida práctica todas estas bienaventuranzas. Él fue humilde, lloró por su pecado, reconocía que solamente el Señor le podía ser propicio, o sea, morir por él. Esa es la propiciación con la sangre de Cristo. O sea que este publicano entendió, mientras que el fariseo no lo entendió. Y volviendo a Nicodemo, con toda esa estructura religiosa, con todo ese siendo un hombre moralmente intachable, el Señor le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Es decir, mis hermanos, que la naturaleza interna debe ser regenerada divinamente, pues de lo contrario no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Por esa razón el Señor dice en el profeta Ezequiel, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y pondré mi espíritu en ellos. De otra manera, no hay. Se requiere nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la impureza del corazón es la causa de la ceguera espiritual. Aquí cada uno puede observar su corazón, en qué piensa su corazón todo el tiempo, y ahí se podrá dar cuenta cuál es su estado espiritual. La limpieza del corazón nos admite a un glorioso y majestuoso espectáculo, ver a Dios. Es lo que nos espera, esa es la corona de vida, ver a Dios en su majestad. La limpieza del corazón es una operación divina, no puede partir del ser humano, tiene que ser llevada a cabo por el Señor. No puede ser realizada por nosotros mismos ni por ninguna agencia humana. Como decía también un gran poeta teólogo, hay bellezas morales, pero también horrores inmorales que algunos no pueden ver porque tienen un corazón impuro. Por eso la importancia de purificar nuestros corazones. Séptima bienaventuranza, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, el pacificador, por supuesto, ama la paz, en el sentido de que no debe contender, pues es siervo de Dios. Debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente y tranquilo. Primero puros y después pacíficos, hermanos. Pero ¿cómo puede usted ser pacífico sin tener un corazón limpio y sin tener todas las bienaventuranzas anteriores? Ahora se dan cuenta por qué es que la paz que proponen los hombres nunca da resultado. Porque esa paz proviene de corazones impuros,
de corazones corruptos que no han sido ni lavados ni limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo puede un mundo sin el Señor, con un corazón impuro, hablar de paz o de pacificación? Y si se logra por un corto tiempo, es una paz ficticia, una paz que es por conveniencia, no por don. Porque Cristo es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Mis hermanos, Cristo amó a la humanidad, pero fue despreciado y desechado entre los hombres. De Cristo se dice que fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. De hecho, el término pacificadores significa o se refiere a aquellos que no consienten la desobediencia a la palabra de Dios, sino que buscan restaurar al pueblo de Dios para estar en armonía con el Señor y con los demás, así como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos 2:18. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y leamos por un momento Efesios 2, para que miremos lo que hizo Cristo. Efesios capítulo 2, y les leo los versículos del 14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Él es la paz, Él es nuestra paz, y sin Cristo no puede haber paz. Sin justicia no puede haber paz. Esa es otra razón por la cual no puede haber paz en este mundo, porque si no hay justicia no puede haber paz. Han hecho pactos de paz sin haber hecho justicia, y eso es totalmente imposible. Por lo tanto, a manera de aplicación tenemos que decirle, Señor, que nuestro carácter pacífico no nos conduzca a la sorpresa ni a la desesperanza cuando seamos perseguidos. Porque el pacificador también siente hervir su sangre, solamente que reprime su reacción. Es cuando dice, airaos, pero no pequéis. No es que todo pasó y no, nos hace hervir la sangre. Los actos de injusticia nos hacen hervir la sangre, pero lo que no podemos hacer es darle rienda suelta a toda esa sensación, sino que reprimamos su reacción, y eso solamente se puede lograr con la palabra de Dios, con el príncipe de paz morando en nuestros corazones. Analicemos bien esto, todo, antes de que nos apresuremos a una contienda, y siempre tratemos de evitar, por supuesto, el derramamiento de sangre. El pacificador en su casa busca estar en armonía con todos, pero cuando tiene que reprender, lo debe hacer con amabilidad, con la autoridad, pero con la amabilidad. Tal vez diciendo, ¿por qué haces esto? Eso no está bien delante de Dios. Y si es necesario usar la vara en la corrección, en el caso de los más pequeños que todavía necesitan la vara, pues hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con amabilidad, no con ira, no con rabia, porque eso genera efectos secundarios adversos. Tenemos que corregir, tenemos que reprender, sí, pero hagámoslo con la autoridad del Señor, con amabilidad y con sabiduría. El pacificador sabe que es un pecador responsable ante su propio Señor, y por esa razón el pecador que es pacífico soporta los insultos. Vamos con la octava bienaventuranza, ya vamos a culminar. Dice, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
Siempre que tratemos de operar con justicia, siempre tendremos oposición y persecución. Siempre, hermanos. ¿Ve? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y si notan? ¿A quién se le prometió que era el reino de los cielos primeramente? Miremos la primera bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Y aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ve esa unidad tan preciosa espiritual que hay en toda la palabra del Señor? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, esta es la bendición peculiar de los elegidos de Dios y ocupa un lugar muy alto en la lista de honor. ¿Por qué? Porque el único homenaje, escuchen esta preciosa frase, hermanos, el único homenaje que la impiedad le puede hacer a la justicia es perseguirla. Cuando a usted lo persigan porque es un hombre o una mujer de Dios y está aplicando la justicia de Dios, entonces la persecución es un homenaje para el creyente. Por causa de Cristo ser perseguido es un privilegio. Por causa de Cristo ser vituperado es un privilegio. Lo que no es un privilegio es ser perseguidos por causa de nuestro pecado. Eso es distinto. Pero si es por causa de Cristo, es el mejor homenaje que la impiedad le puede hacer a la justicia. Perseguirlos. Aquellos que en la primera bienaventuranza eran pobres en espíritus, son despreciados aquí. Lo mismo que golpeados por la pobreza, y en esto ellos alcanzan un nuevo privilegio real, que por segunda vez garantiza a los hombres el reino de los cielos. Hermanos, que seamos así y que nos identifiquemos con la cruz de Cristo cuando seamos ultrajados por causa de su nombre. Por eso les decía que las primeras 7 bienaventuranzas eran de peldaños que nos llevaban progresivamente a esto, pero la novena y la octava y la novena bienaventuranza requieren ya un nivel al punto de ser perseguidos y de dar nuestra vida por causa de Cristo. Miremos la novena bienaventuranza, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miremos por un momento nuevamente Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y culmino con estas citas bíblicas. Recordemos nuevamente lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:4. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, al mundo le parece cosa extraña que usted venga a la iglesia. Y les molesta que usted no los acompañe en sus diversiones, en sus disoluciones. Y se enojan y se burlan de usted y lo ultrajan. Porque a ellos les parece cosa extraña. Lo dice la palabra del Señor, creo que es en el profeta Oseas. Les escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas como cosa extraña. Y si eso le pasa a los que han tenido acceso a la palabra de Dios, de tener por cosa extraña los preceptos del Señor, pues cuánto más a un mundo perverso e impío.
Por eso no se le haga raro, y me dirijo esencialmente a los jóvenes, que les da tanto temor de que los grupos de jóvenes los rechacen o los excluyan, porque no hacen lo que hacen ellos. A partir de hoy siéntase bienaventurado si rechaza y repele las disoluciones de los que corren como locos en un desenfreno total de disolución y que por causa de Cristo los ultrajen y los hagan a un lado. Gloria a Dios por eso, porque es por causa de Cristo. Segunda de Crónicas 36:16 dice lo siguiente: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hechos 7:52, hablando acerca del discurso de Esteban, el primer mártir cristiano. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguen vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Estaba hablando de quienes mataron a Juan el Bautista, que venía anunciando la llegada de Cristo. Y dice el versículo 54 de Hechos 7, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Que Dios nos guarde, hermanos, y que podamos ser receptores de estas preciosas bienaventuranzas, que seamos humildes, que seamos llorones por nuestro pecado, que seamos mansos, que tengamos hambre y sed de justicia, que seamos pacificadores, que seamos misericordiosos, que seamos más que... ¿Se me escapa por ahí alguna? Limpios de corazón, gloria a Dios, para que podamos soportar las presiones y las bienaventuranzas de ser perseguidos por causa de Cristo. Amén, hermanos. Oremos. Amado Señor Jesucristo, qué bendición para cualquier congregación escuchar las bienaventuranzas directamente de tu propia boca. Es un privilegio escuchar tu palabra por boca de los profetas y de los apóstoles, por supuesto. Pero qué hermoso escucharla de ti mismo y que tú mismo recurras a tu misma palabra para impartir enseñanza, instrucción y bendición. Oh bendito Dios, el sermón de las bienaventuranzas es una clara definición de las características que debería tener un hijo de Dios. Y queremos suplicarte en esta mañana que nos concedas, bendito Dios, tanto el querer como el hacer tu voluntad y la fortaleza espiritual que necesitamos para poder desarrollar este carácter cristocéntrico y que siempre reconozcamos la dependencia absoluta de nuestras vidas en ti y que no hagamos nada por jactanciosa prepotencia humana. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho que no te goza y que no te glorifica. Y ayúdanos, bendito Dios, a ser bienaventurados, porque tenemos el tesoro más grande de nuestras vidas dentro de un vaso de barro. Y si tenemos algún valor, es porque ese tesoro mora dentro de nuestros recipientes de barro. Señor, sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, y gracias por concedernos la fortaleza espiritual y el privilegio de ser perseguidos por tu causa, de ser vituperados por tu nombre y aún de ser ultrajados, porque no vamos tras la disolución y la locura en que va el mundo. Ten misericordia del mundo y gracias, Señor, por hacer de nosotros proclamadores del Evangelio, por hacer de nosotros luz y sal de este mundo. Y abre nuestra boca para llenarla de tu palabra y que tu palabra pueda ser esparcida por nosotros mismos en todos los ámbitos que tú nos quieras colocar. En Cristo Jesús te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por habernos permitido participar de este precioso culto de adoración a ti, no por nuestros méritos, sino porque en ellos está Cristo Jesús, tu amado Hijo, tu Espíritu, tu palabra y nuestro bendito y poderoso Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo con todas estas bienaventuranzas, mis amados hermanos.